Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast número 5. Nosotras somos Mujeres, Semillas y Saberes. Yo soy Lorena y vamos a continuar con nuestro tema, ¿cuál es el origen de las semillas que cultivamos? Estoy muy contenta de saludar a mis amigas. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Carla de Veracruz, en el proyecto El Roble, Semillas Vivas. Hola, buenas noches, saludos. Yo soy Marisol de Aguascalientes, del Mezquite Biointensivo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nereida de Semillas Colibrí y acá en Guadalajara les mando muchos saludos. Muy bien, muchas gracias, chicas. Bueno, pues para dar inicio a nuestro podcast, vamos a recordar lo que hablamos la última vez. Esa es la segunda parte y hablábamos del origen de las semillas que cultivamos. Hablamos de los centros de origen, qué es un centro de origen. Y pues básicamente un centro de origen se supone o se dice que la agricultura se inició hace más de 10.000 años y pues que se originó en 8 lugares. Entonces, estos 8 lugares es donde nacen o se inicia la agricultura y estos 8 lugares son China, India, Asia Central, Cercano Oriente, Mediterráneo, Etiopía, el sur de México y Centroamérica y Sudamérica. Se dice que a partir de estos 8 centros de origen es donde nacen todas las plantas que cultivamos. El podcast pasado hablábamos solamente de los que sembramos aquí en México. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que ustedes, chicas, cultivan, de cultivos que son de otros centros de origen, ¿correcto? Sí, oye, Sí, claro. y para, así como si quisieran entrar en detalles de estos centros de origen, que son básicamente unos que describió Vavilov, bien, hay un documental o un pequeño video que está en las redes, lo vamos a pegar allí, se llama la serie de Cosmos, Mundos Posibles. El episodio 4 habla específicamente de estos centros de origen que Vavilov trabajó y de cómo en realidad él fue como el primer gran recolector de semillas para generar un gran banco de semillas, ¿no? Que está en Rusia, de aquella zona. Entonces, lo vamos a poner en alguno de los espacios de la página con nosotros. Y yo creo que también en el primer comentario, ¿no? De nuestro YouTube para que lo tengan y lo puedan ver y si quieren adentrarse más en ese tema. Muy, muy interesante. Y la verdad es Perfecto. muy, muy interesante el video, Nereida. Muchas gracias. Sí, vamos a Y compartirlo. digo, se los recomiendo mucho. Sí, por ahí Marisol nos comentaba que se emocionó mucho con alguna parte de este documental, entonces yo todavía no lo veo, pero sí está en mi lista, lo tengo que ver, se los prometo. Y bueno, chicas, continuando con esto, bueno, a mí me empezó a volar la cabeza desde que supe que existen estos 8 centros de origen, ¿no? Y entonces yo me empecé a preguntar como aquí en México, ¿cuál es el origen o cuáles son las plantas que tenemos? Y probablemente también qué tan mexicanos son los platillos más mexicanos que conocemos. Y pues para empezar, para mí, no sé para ustedes, para mí México sabe a jitomate, cebolla y cilantro, que creo que es el ingrediente principal de la mayoría de nuestros platillos. Y pues me puse a investigar un poquito, ¿no? Pues resulta que el cilantro no es mexicano, probablemente ustedes ya lo sabían, yo no. El cilantro es del Mediterráneo, la cebolla es de Asia, el jitomate sí es de aquí de Sudamérica. Otras cosas u otras plantas por las que yo me preguntaba, que según yo ubico como muy mexicanas, en la mayoría le atiné, en otras no. Por ejemplo, las verdolagas. Las verdolagas yo creo que es una planta como muy mexicana porque nuestras mamás las preparan con espinazo y en mole y no sé cuántas cosas, y pues resulta Salsa que verde. tampoco, salsa verde, resulta que las verdolagas son de la India. Otra cosa que yo también me imaginaba que era como muy, muy típica, por ejemplo, una agüita de alfalfa, ¿qué tal? Y pues la alfalfa es del Medio Oriente. No sé, ustedes, chicas, que son las expertas, ¿qué otras plantas o cultivos que creemos que son muy mexicanos no lo son? Tenemos Este, una listita grande, ¿no? No sé si vamos a entrar en eso de una vez o porque yo, por ejemplo, de lo que manejo, no solo de lo que cultivo y que me como, sino de lo que manejamos como proyecto de semillas colibrí, son un montón que, ay, no, así como dije.
tantas que son de otros lugares, pero porque es la gran diversidad que existe, ¿no? Pero Ya, alguna en particular que creas o que todos los mexicanos asumimos que son mexicanas y no lo son, o que podríamos pensar que son mexicanas y no lo son, alguna que no mencioné yo y que te resulte familiar en este momento. pues todas las que manejo, te digo, que muchas, 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 muchas. Dime una. Te digo una, el pepino, por ejemplo. Ok, El pepino tan típico que es comer pepino y no es de aquí, ¿de que dónde son es? de las que cultivamos también, ¿no? Así como Ujú. que la zanahoria junto con eso, son de las que aunque mi papá, por ejemplo, me decía, es que existe antes así silvestre una zanahoria blanca, que no sé si esa es una variedad zanahoria en realidad, o es un parsnip que es conocido también, que la semilla es diferente a la zanahoria normal, pero esa zanahoria blanca decía que se daba de manera silvestre en el monte, ¿no? Quién sabe desde cuántos años, pero no es de aquí. Esa es una de las variedades muy, muy antiguas y es de Asia y tiene más de 3.000 años, más de 5.000 años que se cultiva esa variedad. Sí, habíamos mencionado que más bien la mayoría de las hortalizas pues son de fuera, Ujú. ¿no? Y también Sí. es bien interesante mencionar que bueno, algunos de los cultivos importantes que tenemos aquí en México se han ido a otros países y ya han sido centros de origen secundario, o sea que ya han desarrollado tantas variedades que se le considera un centro secundario, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, el maíz es una que llegó, bueno, cuando invadieron los españoles, pues fue una de las cosas que se llevaron y fue muy interesante cómo se adoptó muy fácil, se adoptó muy bien, bueno, en Europa y en China, y por ejemplo se me hizo muy interesante ver cómo, bueno, se adoptó principalmente por el clima, ¿no? Fue que se dio muy bien y culturalmente se adoptó muy bien, por ejemplo, porque en Italia hacían el platillo de polenta, lo hacían, bueno, lo hacen todavía con trigo, con cebada, con centeno, pero cuando llegó el maíz lo introdujeron o sea, cambiaron su receta a ponerle maíz. Entonces la polenta, acá en la zona de Huatusco hay una comunidad italiana que come mucho la polenta de maíz, ¿no? Entonces me decía, qué raro que la polenta de maíz siento que cae. Bueno, ahora entiendo, después de haber leído esto, cómo es que simplemente sustituyeron el trigo, el centeno por el maíz y se adaptó muy bien. También algo que me impresionó es que en China hay un montón de variedades desarrolladas por los chinos y me puse a investigar esos platillos. Digo, China no es como que no ubicas el maíz en la comida china y bueno, a la información que conseguí me sorprendió mucho que realmente todas estas variedades desarrolladas por los chinos pues no es para la comida humana, sino es porque la comida china lleva mucha carne de cerdo y Ujú. es el maíz el que se El que es desarrolla verdad. para los cerdos, claro, lo transforman y lo convierten en deliciosa carne y grasita, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante como ver que solamente el 10% del maíz, bueno, de las variedades, en general del maíz que se produce es para comida y es en el lote, no hacen toda esta transformación de en seco y bueno, los platillos que ya conocemos y bueno, para animales y para la industria, ¿no? Entonces fue muy interesante descubrir eso y también algo que otro de los cultivos, pues es el chile, ¿no? Como también se llevó a África, se llevó a Asia, y bueno, vemos que la India, sus alimentos, pues tienen un montón de chile, uno de los chiles más picosos es en África, también la India, y su comida es muy, muy picante. Entonces, bueno, lo que nos dice la historia es que de América se lo llevaron principalmente los portugueses y allá se distribuyó, pero otro dato sí que como que se contrapone y hace como, crea un mundo ahí para investigar, es que, por ejemplo, la medicina ayurveda, que es desde años antes de Cristo, pues ya manejan el chile y ya había variedades silvestres en Chile en la India. Nada más que Ah, ajá, eso ah, por eso les decía, esos ¿cómo centros llegó de hasta origen allá, es tan antes de la relativo, conquista? es Ujú. tan relativo el origen. Entonces, bueno, sí, exactamente, cómo llegó hasta allá, ¿no? Cómo fue antes que. Pero bueno, lo interesante aquí es que el chile que se llevó, que fue el anum, ¿no? Capsicum. Capsicum Capsicum. anum, que es la mayoría de los pimientos y todo eso. Las variedades modernas, entre comillas, ¿no? Después de que los portugueses se lo llevan, todas esas variedades modernas son a partir de esta especie. Entonces, como que por eso se dice que de América se fue allá y desarrollaron todas estas variedades que tienen en su comida, pero realmente allá había silvestres y ya se manejaba. Entonces, es un punto como a investigar, ¿no? A querer saber más ahí. Y bueno, Ujú. igual el jitomate fue otro de los cultivos que
migró junto con el maíz y bueno, tardaron varios años en adaptarlo, ¿no? Se dice más o menos que en 10 años ya empezaron a cultivarlo, primero creían que era venenoso, no era el amarillo como ornato, y se calcula, ¿no? Que después de 400 años de que llegó el chile ya es un cultivo que tiene un montón de variedades y que es indispensable en la comida, ¿no? Allá, entonces, La comida europea, ¿no? en la Sobre comida todo italiana europea, y francesa, exacto. que tienen una gran diversidad de tomates o jitomates de todos los colores. Los rusos, ¿no? Los jitomates Los negros rusos, Sí, claro, el claro. negro de Tula. el negro de Tula o el black cream, ¿no? Que son variedades así muy del norte de Europa y de esas zonas y que aquí pues más conocidos son los tomatitos rojos normales, ¿no? De salsa o rebanar. Sí, impresionante cómo se tienen tantas variedades allá, ¿no? Desarrolladas, cómo se ha logrado adaptar y cómo ha evolucionado. Es impresionante cómo tienen tantas variedades. Se tiene ya tantas variedades, ¿no? A partir de Digo, los... sí, esa parte ahorita que dices de cómo se llevaron cultivos, me impresiona mucho que cómo se llevaron el maíz y ahora el maíz es uno de los cultivos commodity en el mundo, ¿no? Pero pues sí, en muchos lugares no lo usan, no comen tanto maíz como comemos en Mesoamérica o en México. O no lo comen como nosotros, pues como que nosotros lo Pues hacemos no la tortilla, cantidad de pozole. maíz que comemos. Ah, también, pero como decía Carla, ¿no? Que lo transforman Ujú. o lo procesan en otra manera, o sea, se lo dan de comer a los animales y se lo Sí. comen, ¿no? Que es otra variedad, otra forma de comerla, ¿no? Y bueno, y Sí, con eso, pues toda la transformación que se hace del maíz en el nixtamalizado, que es en realidad también una fuente muy importante de alimento. claro. Y bueno, pues eso es de los cultivos, ¿no? Que se han ido a otros Sí, países y se han desarrollado. que yo creo que ya hay en varios de los alimentos que ya buscando así información, recuerdo que decía que algunas variedades no decían, además de su fecha de cuándo empezó a cultivarse o a domesticarse la variedad, también no estaban seguros si era en una región o en otra, porque aparecían ciertos rastros o registros de esos cultivos en otras regiones que no eran donde estaban los parientes silvestres, digamos, ¿no? Como que se creía que era su centro de origen. Y quizás es lo que pase con el chile. Quizás a lo mejor no era un capsicum annuum como en nuestro chile, pero era otra variedad de chile que se pudo haber generado de por aquel lado, que era su chile. Y cuando Sí. llegó nuestro chile, a lo mejor fue el que se domesticó más o se generalizó Así fue así. exactamente. Ujú. Porque si ya hay registros de que se consumía algo similar, igual aquí también, creo que no recuerdo qué variedades son exactamente así, pero creo que se pudieron ir generando ciertas variedades en otros lugares Sí, similares. sí, imagínate que bueno, más o menos se estima que son 40 especies de capsicum, o sea, 40 especies de chiles, de las cuales son 4 las que están domesticadas. Entonces, todas estas otras 40 pues están regadas también por otras partes, como en la India, como en... Y qué impresión de la India, ¿dónde están Sí. los chiles más picantes que existen? Ese escorpión y otras variedades que nomás es puro chile y no es nada de sabor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues está interesante esas, como ir conociendo cómo no solo nuestra comida se enriqueció con el aporte de lo que llegó en la conquista, digamos, pero también de aquí para allá, pues toda la comida del mundo ya no se puede concebir sin toda esta combinación, ¿no? Sí, creo que eso es súper interesante, o sea, cómo se va enriqueciendo toda nuestro alimento, toda la gastronomía. Sí, sí, pues Claro. es como las ensaladas aquí en México, ¿no? Nosotros en Semillas Colibri, bueno, antes de nosotros nuestro proyecto de semillas, ya estaba la granja que cultivaba sobre todo hortalizas de hoja, o sea, lechugas principalmente, pero hay otras hortalizas de hoja como las acelgas, como aparte del cilantro y arúgulas que se cultivaban para vender y vender aquí en la ciudad de Guadalajara y uno ya no piensa una ensalada sin lechuga, sin ninguna lechuga. Sí, es No, sinónimo casi. Es así como sí, ensalada y que ensalada, me den lechuga. algo Sí, así que no tenga lechuga y yo así como no que es oiga mi lechuga, ensalada. ¿no? Y la lechuga precisamente es del Mediterráneo, ¿no? Son variedades
que también ahí hay una controversia si solo es del Mediterráneo, de la parte sur de Europa o del norte de África. Fíjate que todavía están ahí como que Babilov la ubica inclusive en la India, ¿no? Que más hacia la parte este de Europa o hacia otras zonas que ni siquiera es el Mediterráneo tal cual. Pero pues toda la zona del Mediterráneo se ubicó tanto en el norte de África como en el sur de Europa. Y bueno, ahí hay registros de que ya tiene más de 5.000 años cultivándose. Y bueno, vino a enriquecer nuestras ensaladas acá. No sé si aquí comíamos antes ensaladas, antes de la conquista, pero Pues es que sabes que se comían lo que se conoce como quelites, ¿no? Que como son todas estas quelites, Sí, hojas exacto. comestibles, desde chenopodiáceas, amarantáceas, Ujú. solanáceas, como las entre las puntas de De los los quelites, chayotes, de los de las chayotes, de todo lo que calabazas. era verde, ¿no? De prácticamente todo lo que es verde, ¿no? A lo Y mejor se hay come. mucha, sí, perdón, hay mucha planta silvestre que es lo que sustituía a la ensalada, ahora sí que entre comillas, ¿no? Acá Sí, se consumen unos que son los guastrompos, yo no los conocía y no soy guastrompos. muy fan, necesitas haber nacido acá en la zona para que te sepan deliciosos, pero bueno, es la verdura cruda que se consumía Pues sí, antes que así. llegaran las sí. deliciosas lechugas, ¿no? Que es Y importante también simplemente no como perderlas. dices, los quelites, ¿no? O sea, digo, el Mm, amaranto es muy bueno como hoja verde. Los quelites es- acá se consumen un montón, los brotecitos tiernitos, te los comes, pero igual en la verdolaga, que ya ahora sé que tampoco era tal cual de aquí, pero se come todo lo que sea verde para ensaladas. Bueno, pues acá con la sorpresita de que nuestro principal cultivo para la comercialización, ¿no? Como de la granja, fueron las lechugas. Y mira, no fue el maíz, no fue otro que digamos que sea muy, muy mexicano, pero aquí andábamos como comercializando. Entonces, ahorita ya hay una gran diversidad. Lo que sí hemos tenido que adaptar muchos cultivos para que se puedan seguir dando aquí en esta zona. Eso conmigo, en mi clima, que es selva baja caducifolia, que nuestros veranos son lluviosos, no es un verano seco. Entonces, las lechugas presentan un gran reto de producción acá. No sé cómo es con ustedes, cómo es contigo, Marisol. Por ejemplo, con nosotros la lechuga yo la siembro en invierno, porque también es una época que los insectos no me la acaban. Digo, para producción de semilla la siembro en invierno. Sí, estamos hablando de dos cosas, ¿no? También de la producción de semillas y de Ujú, la producción del cultivo tal cual, la verdura, el vegetal, sí. sí. No, y ahorita puedo decir que ya tengo lechugas todo el año. Ay, qué No, Ay, pero qué maravilla. rico. sí, sí, sí. Pero ¿cuáles son tus cultivos que no son de Por aquí, ejemplo, Marisol? mis cultivos que no son de aquí, bueno, hablando, por ejemplo, de las cebollas, de los ajos. Por ejemplo, el ajo es originario de Asia Occidental y hay registros de que se cultiva desde 3.000 años antes de Cristo. Entonces, bueno, ya son como 5.000 años en promedio. Y cómo fue viajando, ¿no? Cómo llegó en algún momento hasta Egipto, en donde se tienen ya registros de que la gente desde hace 2.900 años antes de Cristo ya consumía el ajo. Y luego fue introducido en China y de China pues llegó a Europa, seguramente con esas expediciones, ahí no tengo certeza, pero han de ser con las expediciones de este Genghis Khan y pues Ah. posteriormente llegó hasta América ya en el siglo XVI. En realidad es un cultivo que es relativamente reciente en estas zonas. Y bueno, y parte también me interesaba como platicar un poco del ajo, porque el ajo es un cultivo que no producimos comúnmente por semilla. El ajo lo sembramos a partir de un diente de ajo, que sería como un clon de ajo, y hay como información que dicen que si quisiéramos reproducir el ajo, pues es en realidad como toda una aventura, porque es más allá de esa reproducción sexual que hacemos con el diente y que es prácticamente iniciar un proyecto de mejoramiento, si quisiéramos producir en realidad la semilla de ajo. Entonces es súper complicado, hasta donde entiendo, no tengo la verdad claridad de dónde está como el punto más complicado, pero casi todo mundo producimos ajo a partir
partir de clones. Digo, los el ajo es dientes. un cultivo que a nosotros nos favorece porque vivimos en una zona semiárida y es una zona donde se siembra bastante ajo. Por ejemplo, de donde yo estoy hacia el norte, en toda la zona de Zacatecas o el norte de Aguascalientes se siembra mucho ajo. Wow. Y realmente si te pones a ver, no hay variedades comercialmente hablando de semilla biológicamente hablando de ajo. Yo no he ¿No? visto de cebollín, de cebollas, pero de ajo no. Hasta de los chives, ¿no? ¿Cómo se llaman esos también? Ajá, Sí, que me ajá. han llegado, pero a mí nunca me ha llegado semilla de ajo, por ejemplo. No sé si No. requiera ciertas condiciones climáticas también. Me imagino que De sí, los me imagino chalots, que ¿no? Me han llegado y jamás he podido obtener una flor de chalot, pero sí de cebolla y de ajo nunca también. Sí, por mm, ejemplo, de cebolla, nosotros llegamos a sembrar también poros. ya, ujú. Sí, Sí, el poro sí, ¿no? ¿Ya cosechaste tus semillas de poro, por Sí, cierto? ya la coseché, se me Ay, hace qué que la bueno. coseché muy temprano, pero me daba ya Ay, mucho estrés que estaba lloviendo y dije, si no, no voy a cosechar nada. Entonces hubo sí, un día que me puse a cosechar como loca. sí, justo yo en esta luna llena estaba viendo, por primera vez me florearon los poros, unos aguaceros tremendos, me acordaba mucho de ti, pero realmente la planta con las lluvias está siendo bien resistente, entonces no, válgame, no tengas tanto, no hubieras tenido tanto miedo, me sorprendió lo resistente que está las flores ya, o sea, la flor ya casi no seca, ¿no? Inmadura todavía, pero ya la flor polinizada y lluvias y absolutamente sigue buena, ¿no? O sea, no se está hongueando ni nada, pero bueno, a, ojalá te salga muy buena tu semilla y yo espero también cosechar este año. Lo a mí tendré muy los, presente. a mí los poros se me han germinado en la flor. Sí, a mí ya, No, yo Sí, a lo coseché mejor sí, unos eso me ya va a pasar. germinados. sí. Sí, Ay, un montón, por eso también tengo que ver que no se vayan que no se extienda la floración hasta mis lluvias, porque me ha pasado ya varios años. ay, pues espero no llegar y ver cosas floreando, pero hasta donde me vine estaba todo muy bien. Claro, todavía estaba verde, verde, ¿no? Todavía jugoso. Todavía allí. Entonces, Ojalá ajá, no. entonces bueno, espero la próxima luna llena a ver qué onda. Y ¿Y ujú. cuáles son tus cultivos, Carla? Pues mira, a mí uno que me llama mucho la atención y me encanta, que justo ahorita estoy cosechando, pues son las berenjenas. Fíjate que la historia de la berenjena es interesante porque se encuentran variedades silvestres en África y en Asia. Es otra especie, es una especie incanum, es diferente a la melongena, que es la domesticada. Esta se encuentra en África y Asia. De ahí se pasó a la India y en la India es donde desarrollaron todas estas variedades que tenemos ahora. Y bueno, de la India después pasó a China, en China, Japón, después fue a Europa, a los Andes, después ya llegó a España y ya los españoles fue los que la trajeron a América. Y bueno, cuando llegó por allá por China, por Rusia, se creó una diversidad impresionante de variedades. En Rusia realmente es donde mayor cantidad de variedades se tienen de berenjena. Y algo interesante es que cuando llegó a América, pues sí, llegó acá, pero si te fijas, no es un cultivo que el mexicano coma. O sea, sí No. se conocen las ciudades y está la Black Beauty, que es la variedad comercial, pero de ahí en más, es más, la mayoría de la gente no la ha comido, no en la ciudad que es diferente, pero gente en el campo no No, se conoce y menos se ha comido. Pero fíjate que me impresionó un dato que, bueno, esa es como la parte cultural actual, ¿no? En México, llegó a México, está una variedad comercial, es una variedad estadounidense, Black Beauty, pero imagínate que en México se siembran 710 hectáreas de berenjena principalmente Bastante, pues en Sinaloa, ¿eh? mucho. Muchísima, unos dicen que es el tercer productor mundial, otros dicen que es el sexto, como que me imagino que los datos son variables dependiendo del año. aunque sea el Ajá, sexto, es sí, impresionante y no somos consumidores. ajá, y toda se exporta principalmente a Estados Unidos, entonces, y a Francia también, entonces se me hizo como muy loco, y bueno, así pasa con luego muchos cultivos, ¿no? Que a pesar de que Sí. producimos muchísimos en México, todo se va, es un producto que sale y que no se consume y que son, bueno, son deliciosas, a mí son lo de las cosechas, ¿no? Del huerto que más me gusta. Ujú. Y bueno, pues fue un dato que me sorprendió. Y bueno, pues realmente se adapta muy bien. Nosotros, generalmente la comercial, pues es de zona de Sinaloa, de zonas secas, ¿no? Pero hay un montón de variedades que son de
ciclo corto y muy resistentes a la lluvia. Nosotros, con la cantidad de lluvia que tenemos, les comentaba que son 2,000 milímetros al año, podemos sembrar desde inicio de la primavera hasta estamos cosechando las últimas en noviembre. Lo único que ya no podemos tenerlas es en invierno, pero todo el verano sin ningún problema la planta sigue dando, y desde variedades muy tempranas que en 2 meses y medio estamos cosechando hasta variedades un poco más tardías, ¿no? Que en 4 o 5 meses, que ya las otras más grandes ya no las podemos por el clima. Pero bueno, hay una gran diversidad que se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas aquí en México. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo la mayoría de los cultivos de solanáceas, que es la familia a la que pertenece la berenjena, pues son de origen americano, ya sea Sudamérica o Mesoamérica, y cómo la berenjena se origina en otro contexto completamente diferente. Sí, Ajá. pues el tabaco es Sí. cosas diferentes, pero es más de Sudamérica, ¿no? Y otras variedades que dices La papa es otro ejemplo de solanácea, que es Sí. del cono sur de América y que también es un cultivo muy arraigado en otras partes del mundo, que Sí, inclusive claro. ha sido como el sustento Les de salvó la calorías, ¿no? vida. De carbohidratos y luego la papa, que es muy emblemática en ciertos países de Europa, y es otro de los cultivos, ¿no? Que pues, son muy, muy americanos, muy de acá. Y mira, otro dato interesante justo con la papa, como pasa con el chile, en Nueva Zelanda, pues es un país que realmente llegaron los ingleses ya tarde, o bueno, después De y los aquí lo interesante, ajá, aquí lo interesante es que los maoris en su cultura y tienen diferentes, yo conocí como 6 variedades que tenían los maoris de papas. Entonces dices, ¿cómo es posible que llegó antes de que llegaran los ingleses la papa? ¿O cómo, no? Como ahí ¿O está cómo también fue? otra, ajá, otra de las cosas que dices, ay, 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 qué hueco hay ahí en la historia, ¿no? Lo bueno es Como que un sigue chorro habiendo de gente cosas que conocer, investigando. sí. Sí, Sí, que sí. van saliendo y que vamos conociendo y nos vamos sorprendiendo, ¿no? Como acá, pues lo que dicen también que, no lo dicen, ¿no? Hay varios documentos donde antes de que llegara la conquista de los españoles, ya había antes unos que llegaron aquí, Ah, sobre pues todo a sí. Yucatán, ¿no? O sea que desde los vikingos que llegaron hace Ajá. muchísimos, muchísimos años. Entonces, Sí, pues sí, sí. no, la historia no está escrita todavía como es. No, yo creo Sí, que y hay hay mucho por mucho que descubrir, hay investigar, mucho sí. por... Sí, claro, claro, que lo hace más interesante, claro está. Muy bien, chicas. Pues creo que el día de hoy terminamos con nuestro tema. La verdad es que es bien interesante escucharlas hablar. Siempre me impresiona. Yo creo que lo voy a decir en cada podcast porque siempre aprendo un montón. Pero de este tema en específico de los centros de origen, jamás me imaginé que hubiera como tanta historia y tantos temas también relacionados con la biología, ¿no? Yo me quedo con el tema principalmente de diversidad. Por lo general, en estos contextos de agricultura, nos enfocamos en que consumas lo local, pero ya conociendo el tema de los centros de origen, pues es que lo local no es tan local como pensaríamos, ¿no? Entonces, bendita diversidad. Me encanta ver cómo a raíz de estos centros de origen, plantas que incorporamos, ¿no? Todos los países y los hacemos parte de nuestra cultura y pues creo que la invitación sigue siendo la misma, ¿no? No perder esas plantas que tanto trabajo, como decían ustedes. ¿Cómo es posible que la papa haya llegado tan lejos, y se haya domesticado allá? Entonces, pues también, ¿no? ¿Cómo es posible que tantas y tantas variedades hayan llegado a nuestro país hasta el grado de hacerlas completamente nuestras, ¿no? Y pues creo que también nos hemos enfocado un poquito en plantas comestibles, pero pues también hay que mencionar, ¿no? Flores, árboles, un montón de cosas que no las mencionamos por falta de tiempo, pero pues que también enriquecen mucho nuestra cultura vegetal, ya sea de México o de otros países. Entonces, pues les agradezco mucho, chicas, por todo su conocimiento y pues vamos a ver qué nos depara para la próxima. Sí, pues muchas gracias. Pues es un tema muy interesante. Agradecemos mucho a todas las personas que nos están oyendo. Gracias, chicas, por toda esta información. Gracias por hacer esto disponible para todos nosotros. Y bueno, pues ya cerrando, les comento que nuestro siguiente podcast, nuestro podcast número
6, vamos a hablar de producción de semillas y huertos urbanos. Y bueno, pues no se les olvide darnos un like, y tenemos nuestras redes sociales. A Carla me pueden contactar como semillascarlas@gmail.com. Gracias. Pues gracias, ya me quedo muy contenta de seguir platicando y compartiendo con ustedes, y ya nosotros aquí nuestro proyecto es Semillas Colibrí, ya nosotros nos contactan a todo le ponemos Semillas Colibrí, Instagram, Facebook y al Gmail y todo lo que quieran, pero muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias a todos los que nos oyen. Pues muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan. La verdad es un tema que nos daría para platicar mucho más tiempo, pero sabemos que luego hay que platicar como más corto. Entonces, esa es nuestra idea de hoy. A mí, bueno, me encuentran como el Mezquite Biointensivo en Facebook, en Instagram, y el correo es Mezquite Biointensivo, sin el él. Entonces ahí estamos, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Nos vemos. Luego. Adiós. Bye.